Voy a empezar, por supuesto, al principio hablando y ojalá que acabemos haciendo algo con el cuerpo todos nosotros. ¿Se imaginan ustedes un lugar, una sociedad, un municipio o algún lugar del mundo donde los artistas o creadores, a mí me gusta más el concepto creador porque es más amplio, y eso también podemos debatir. Artista es un concepto occidental inventado en un momento para separar a alguien especialista del conjunto de la gente. En los mundos más indígenas no existe el concepto artista. Es un tema muy lindo para poder hablarlo también, porque es el especialista y los otros son los que no saben. En este caso, yo estoy en este rol en este momento, me pusieron como especialista y ustedes los que van a recibir una cierta información. Es algo que tampoco podemos también debatirlo. Pero imagínense una microsociedad, un lugar, en algún remoto lugar, donde el alcalde o el gobernador hace su trabajo político de administrar lo público, que es lo nuestro, lo de todos nosotros. Hay un administrador, alguien que controla y supuestamente tiene que hacer una repartición equitativa, lo más justa posible de eso que es de todos, para todos. Es un administrador de todo lo nuestro. ¿Se imaginan que esta persona o estas personas, hombre o mujer, tenga como asesor, aquí generalmente, ¿quiénes son los asesores? Un economista, un doctor en ciencias políticas, un mercadólogo, un especialista en comunicación, etcétera, ¿no? ¿Se imaginan que fueran artistas, creadores, quienes puedan ser los que tengan que supervisar un poco el bien público, los que tengan que planificar un poco la ciudad y hacer planimetrías, ver los horizontes de lo que significa construir una ciudad? ¿Se imaginarían, con las disculpas de los hermanos allá, que no existiría policía, que fueran payasos en las calles, quienes ayudan a controlar cierto tipo de vialidad? ¿Creen que eso está fuera de este mundo, es irreal? Es una tontería la que estoy hablando. Para hacer corta la historia, ese lugar existe. Eso que les estoy contando, yo lo vi y ¿saben qué? Es de uno de los países más odiados, porque es ese país poderoso e imperialista y tienen ciudades donde están trabajando de esta manera, en Estados Unidos. Podría hablarles un poco largo porque entré a una ciudad, Portland, Maine, y podría hablar sobre esto mucho rato, pero existe ese lugar por ley, Estados Unidos. Copiamos todo. Tenemos McDonald's y todas esas tonterías de los gringos que copiamos. Qué maravilla que podamos, ojalá, copiar esto, por ejemplo. ¿Qué cosa? Traer este modelo, entre comillas, estoy hablando de una manera colonial, traer de los gringos esta cosa y tener asesores, todos artistas, y por ley en Portland, Maine, tienen que los decisores políticos, el alcalde, los diputados, etcétera, tienen que tener creadores, asesores, que son los que tienen que firmar y no puede haber ningún tipo de planimetría ni nada que pueda avanzar en el desarrollo de la ciudad si no está avalado por artistas. Les podría contar muy largo sobre esto porque esa ciudad se estaba muriendo y se salvó la ciudad con la intervención de los artistas y ahorita acaba siendo el lugar donde nació esa teoría que ahora llaman economía creativa. Y economía creativa tiene que ver mucho con la intervención de los lugares turísticos. Estaba hablando de algunos de los artistas ahí, lugares turísticos. O sea, esto es otro tema muy largo. Voy a ir a otra cosa que esta es mi mirada y mi enfoque de cultura viva comunitaria. Voy a ser respetuoso con las hojitas que usted me dio y voy a usarlas estas blanquitas que se queden inmaculadas para otro trabajo.
Entonces, esto que voy a hablar va a parecer totalmente otra cosa, pero se van a dar cuenta que es exactamente de lo que estamos hablando. Este es un triángulo. Y esto es un círculo. Estas figuras geométricas sencillamente resumirían de manera muy esquemática y para casi como un juego para niños la historia de la humanidad. ¿Alguien sabe más o menos el cosmos y todo lo que sabemos desde el Big Bang, cuántos millones de años tenemos? Se habla de entre 13.000 y 14.000 millones de años que existe todo lo que existe. Y la especie humana, más o menos, ¿qué tiempo existe? ¿Saben más o menos? ¿Tenemos una idea? Se habla de 1.000.000 y un poco más, digamos. Nunca se puede decir con exactitud, ¿no? Quienes han inventado y dijeron, este es el año cero ahora y porque nació Cristo, es una invención cultural maravillosa. Las religiones son invenciones culturales maravillosas. Desde mi punto de vista, los dioses son unos bellos inventos que hemos construido, maravillosos, porque necesitamos que alguien nos sueñe, porque somos soñadores. Entonces, en esa fecha, más o menos, una fecha o qué sé yo, 1.000.000 de años, vamos a convenir, no vamos a discutir teorías acá, pero vamos a convenir que hemos evolucionado de miles de maneras, pero en concreto es de que durante miles de años vivimos de formas y convenir en esto que son comunitarios. Vamos a creer que lo comunitario es así circular, porque se presentaría formas comunes, igualitarias, en la que todos estamos dentro de un círculo. Entonces, esto representaría, digamos, la forma en la cual hemos nacido, desarrollado y crecido como humanidad. El 99% de la existencia que tenemos como especie. El último pedacito de nuestra humanidad porque adentro siempre han habido irrupciones autoritarias, siempre han habido alguien que quería tener más, siempre ha habido algún flojo que quería hacer poco y tener mucho más. Siempre ha habido alguien que quería tener más poder que otros, que quería saber más que otros. O sea, siempre ha habido irrupciones autoritarias. Entonces el triangulito acaba siendo lo autoritario. Entonces, en toda la vida comunitaria, tenía la capacidad, lo comunitario, de absorber todas esas irrupciones que eran autoritarias. Para hacer la historia corta, ahora vivimos así. Ahora nuestro mundo vive totalmente triangular. Y adentro hay más bien un montón de comunidades, sean indígenas, sean artistas u otras, un montón de comunidades, pero están subsumidas a la forma totalmente autoritaria. Esto es, Marx pues ya explicaba en teorías, qué sé yo, desde el esclavismo, feudalismo, el capitalismo es esto, terriblemente esto. Sociedades faraónicas, vivimos bajo la mirada de los faraones. Arriba está el grupito siempre privilegiado de los que mandan y abajo todo lo que obedece, ¿no? Bueno, esto es entonces, ¿qué cosa? Esto es el Estado, arriba, y abajo es la sociedad. Esto es la familia. El padre, toda esa cuestión patriarcal que se ha construido, y abajo toda la familia que obedece los mandatos paternos. Esta es la escuela, el que sabe y los burros que no saben, ¿no? Bueno, esto es el ejército. El ejército es, estos son los parlamentos, etcétera, etcétera. Así vivimos ahora. Vivimos una dictadura
faraónica, ya algunos miles de años. Y la historia de la humanidad que conocemos en libros y estudiamos mucho Grecia y estudiamos, etcétera, etcétera, es básicamente esta parte. Por suerte nuestros genes internos también tienen esta parte. Tal vez no nos damos cuenta, pero están acá adentro. Y cada vez que nos acercamos, nos abrazamos y nos encontramos de muchas maneras, y las artes nos ayudan mucho a reencontrarnos de estas maneras, ayudan a recomponer de alguna manera y llamar eso ancestral que es la comunidad que siempre la tenemos escondida, guardada. Pero bueno, esto es faraónico. Pero miren esta parte, y aquí vamos a llegar con el tema de los artistas y la comunitaria. Esto es institución, todas las instituciones son así. La iglesia también es así. El Papa y todo ese grupo, digamos, de sacerdotes, con la palabra divina y todo esto también es así. Autoritario también. Pero todo esto se resume no se va a ver bien el dibujo, van a disculpar, no estaba muy bien preparado para esto. Pero todo esto se resume en un cuerpo. Nuestro cuerpo es la síntesis de toda la historia de la humanidad. Cada uno representamos eso. Cada uno de nuestros cuerpos, en algún día en el futuro, alguien va a ver como si fuéramos los dinosaurios de ahora. Porque como especie nos van a poder descifrar toda nuestra manera de habitar, de cómo nos relacionamos, interrelacionamos, etc. Todo lo que comemos. Ustedes ven ahora incluso la ciencia lo que está logrando. Ven un pedacito de hueso de algún dinosaurio y reconstituyen cómo se alimentaba, si era migrante, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nosotros exactamente con nuestro cuerpo vamos a poder decir al futuro de qué manera existíamos ahora. Pero nuestro cuerpo es el resumen del autoritarismo que vivimos estos últimos miles de años. Aquí arriba está el faraón y abajo está toda la masa que tiene que obedecer. Y por eso estos últimos años, sobre todo los últimos 150, 200 años, porque la universidad es un invento moderno, la escuela es un invento moderno. Estos últimos años, reciencito nomás, 150 añitos, 200 años, se han creado las teorías más absurdas, sobre todo occidentales. Y esas teorías nos dicen de que somos solo y fundamentalmente seres pensantes. Nos han hecho creer de que por eso ahora, y nos hemos creído, y todas nuestras clases autoritarias, clases dirigentes, burguesías, aristocracias, todas estas cosas, se han creído el cuento y nos han hecho creer y seguimos creyendo de que solo somos cabeza, fundamentalmente, y todo lo demás es una masa que tiene que obedecer. Y por eso se hace ahora, y no vamos a mentirnos, tanto culto al doctor. Todos vamos en la carrera de ser competitivos, todos queremos ser doctores, licenciados, y por eso el payaso es una basura. Por eso el payaso, el artista es un tonto, es un bobo, porque hace un trabajo con las manos, hace un trabajo con el cuerpo. Por eso el artesano, por mucho que pueda estar 30, 50 años con el abuelo y con la gente haciendo miles de cosas con las manos, maravillas con las manos, es un ser en este mundo capitalista inferior a un joven que va 3 años a la universidad y ese joven vuelve con 3 años y es capaz en Bolivia de decirle hijo, le dice hijo a un campesino que tiene 80 años y es un genio con las manos y sin embargo racialmente esto es discriminación, le dice hijo a este sabio. Entonces, ese es el mundo que vivimos. Y lo más absurdo es de que nos lo creemos. Y seguramente vine para eso un poquito también, para provocar y con seguridad a muchos de ustedes y nosotros, digo, con seguridad, nos va a provocar el hecho de que todos estamos en esta carrera de intentar ser licenciados, doctores, etcétera, 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 ¿no? Eso es el cuerpo. Tenemos un cuerpo colonizado, a esto llamamos nosotros cuerpo colonizado. Y por eso cuando hablaba el compañero y presentaba, hemos desarrollado nosotros una metodología a través de las artes que llamamos descolonización del cuerpo a través de las artes. ¿Cómo lograr que las artes permitan abrirnos, ser más libres y
incidir con políticos, con la policía, con diversas instancias, para lograr que los artistas puedan ser considerados parte importante del desarrollo de las ciudades, del barrio, de la familia, etcétera, etcétera. Esto, en síntesis, para nosotros está en cómo podemos rescatar lo más comunitario de la cultura viva comunitaria, que es básicamente, inicialmente, nuestro cuerpo. Miren, podría extenderme un montón sobre esto, porque hay muchas cosas que hemos desarrollado, ejercicios, etcétera, pero sería demasiado tiempo. La otra partecita quiero complementar hablando un poquito de lo que es ya el movimiento de cultura viva comunitaria en América Latina. Por suerte, estos últimos años lo que ha ocurrido es de que, ustedes saben, a los artistas, generalmente, artistas, creadores en sentido amplio, como decía, en nuestros países, por ejemplo, siempre exponemos al mundo lo que somos como creadores. Todo es cultura en ese sentido. Por ejemplo, el mismo presidente indígena de Bolivia, Evo Morales, cuando sale, su proyección como presidente es que es un indígena. Su cultura, quechua, aymara. Afuera, lo que se conoce de Bolivia, si algo se conoce seguramente en algunas partes, es el charango, la zampoña, lo que tocan, el textil, los indígenas. Si algo se conoce de El Salvador, que yo conozca, es justamente, qué sé yo, la música, la marimba. Entonces, por lo tanto, la cultura acaba siendo realmente lo más fuerte de nuestra imagen, de nuestro rostro hacia afuera. Y absurdamente, en los siglos que se han construido de institucionalidad estatal, en los presupuestos casi es nada. Hacia afuera es todo. Y hacia adentro, en la repartija de la torta, casi es nada. El mundo oficial, generalmente del estatal, colonial, que se ha construido en todos nuestros estados, no reconoce y no está reconociendo todos los procesos que han ido construyendo las artes, la cultura en general, las sabidurías. O si alguien me puede contar, qué sé yo, si conocen en El Salvador, en Nicaragua o en alguna parte del mundo donde los presupuestos sean altamente considerables para pueblos indígenas, para que ese dinero llegue a los artistas o a los grupos de indígenas que hacen, qué sé yo, canoas o telas, redes para pescar o algún textil especial que está perdiéndose. Lo maravilloso de la gente nuestra, de todos nosotros, de nuestras comunidades, es de que hace lo que hace la vida cotidiana, aunque el Estado nunca llegue al lugar. Igual tenemos que vivir. Hacen las vasijas, pintan sus jarrones, construyen sus aretes. Igual nos queremos poner bonitos y bonitas, bellos, bellas. Construimos toda la estética de nuestro cuerpo, la ropa, todo al final, igual lo construimos. O sea, por lo tanto, la cultura existe sin el Estado, porque el Estado nunca hace cultura. Cultura la hace la gente. Entonces, bueno, para hacer la historia corta en esta parte, cultura viva comunitaria es básicamente convencer a los funcionarios estatales, y poco a poco hay, por suerte, gente que se va convenciendo. Y acá en El Salvador, cuando escuché esto de que el buen vivir y todo esto que el hermano dijo acá, es muy lindo porque ya son avances significativos de que instancias gubernamentales están empezando a escuchar el eco de que las culturas son realmente quienes construyen las identidades de los pueblos. Entonces, lo que se está haciendo con cultura viva comunitaria es exactamente eso. Abrir los presupuestos públicos, municipios, gobernaciones, gobiernos centrales, o sea, todas las instancias estatales, para que por fin un presupuesto, por muy pequeño que sea, vaya destinado a los que realmente construyen la cultura y la identidad de los pueblos. En el caso boliviano, por ejemplo, al Grupo Trono, soñamos que un día llegue un dinero, o más que llegar, que nos devuelvan un dinero, porque como
como cultura es todo y que nosotros construimos la identidad, nunca retorna un dinero a nosotros. Entonces retorne un dinerito para que nosotros hagamos lo que sabemos hacer. Ya lo hacemos sin dinero. Imagínense las maravillas que podríamos hacer si tuviéramos algo de fondos recuperados, que son nuestros fondos. Entonces, en todo el continente, Brasil ya está avanzando bastante y hay algunas ciudades como Lima, Buenos Aires, mucho en Brasil, que se están creando programas muy concretos de cultura viva comunitaria. Cultura viva comunitaria entonces acabaría siendo, después de toda esta historia que estoy contando, la cultura que hace la gente cotidianamente en los territorios escondidos, en los márgenes. Y el movimiento de cultura viva comunitaria es lograr que el Estado devuelva fondos pequeños o lo más que se pueda, y pusimos un techo mínimo ahí que es el 0.1%. Por eso la consigna es al menos el 0.1%. La UNESCO recomienda, la UNESCO, que es el ámbito de la educación en las Naciones Unidas, este organismo supranacional, y todos nuestros estados han firmado convenios diciendo que van a cumplir. Y nuestros estados acabarían siendo, si no lo cumplen, de alguna manera estados delincuentes, porque no cumplen estos acuerdos internacionales que ellos mismos firman. El 1% destinado a culturas. Y de ese 1% al menos, el 0.1%, o sea, el 10% de ese 1%, destinado a experiencias territoriales. La compañera me decía que desde el río, sí, para acá, de San Salvador, casi ya no se ve, es como una ciudad un tanto más relegada, digamos, ¿no? En un país tan pequeño como El Salvador. Imagínense un país como Bolivia, que tiene 1.100.000 kilómetros cuadrados, se concentra todo en La Paz, 3 ciudades, y semejante territorio, hay un montón de ciudades como estas, pequeños pueblos, que están totalmente relegados de la mirada estatal. Entonces, claro, se requiere ahora de una tecnología para que se desburocratice el Estado y lograr que estos fondos lleguen de una manera adecuada hacia nosotros. No voy a cansarlos más porque está todo muy hablado. Voy a contarles solo una pequeña anécdota y al final vamos a hacer un pequeño ejercicio para que no sea todo tan hablado y sea por lo menos un cierto dinamismo corporal. Esta historia para mí revela lo que hacemos nosotros en Bolivia y seguramente en muchas partes del planeta también. Como trabajamos con muchos niños y jóvenes, y estos niños jóvenes se transforman de alguna manera, y los que trabajan con arte y cultura se van a dar cuenta que realmente hay transformaciones muy potentes en los niños y jóvenes que agarran la práctica creativa, artística, y son otros después de las prácticas que hacen. Una mamá de estos chicos en la calle me llama y me dice, ella se llama doña Mercedes, me dice, Iván, un momentito, por favor, venga, quiero hablar con usted. Yo estaba corriendo a otro lado y yo me asusté, dije, pucha, seguramente su hijo ha hecho una travesura y me va a retar de alguna cosa que ha hecho. Entonces, bueno, yo me acerco, pues no tenía otra. Sí, doña Mercedes. Iván, sí sé que está usted apurado, pero ¿sabe qué? Hace tiempo quería decirle esto y voy a aprovechar ahora. ¿Sabe, no? Usted sabe, nosotros somos de las minas, somos del altiplano, somos como piedras, me dice. Y no tenemos mucha costumbre de contacto, de acercarnos. Bueno, excepto cuando el Julián, o sea, su marido, se farrea, que se vuelve diferente, qué sé yo. Pero eso no es lo mismo. Pero sé que ustedes hacen algo en su casa, en su circo, en su casa de locos ahí, me dice. Hacen algo, cosas raras, eso lo sé. Porque mi hijo Yasmani un día vino y de repente, poco a poco empezó a tocarnos y a abrazarnos un montón. ¿Y sabe qué? Nos encanta. Y ahora en la familia nos abrazamos mucho. Solamente quería agradecerle, Iván, por esos abrazos que ustedes nos han regalado, me dice. Y la verdad, a mí ese momento, y cada vez que lo cuento, se me hace un nudo en la garganta, porque siempre es muy lindo recibir esta retribución de la gente.
Le dije, señora, entonces regáleme un abrazo, y en la calle nos abrazamos con la señora. Conclusión para mí, si eso es el arte que puede lograr que las piedras extiendan brazos, estamos logrando un acto subversivo de transformar algo que es esta cosa impuesta durante miles y siglos para que de alguna manera, por un ratito el abrazo se vuelve de una forma, de alguna manera, como una reconstitución de esa comunidad ancestral que está dentro de nuestro cuerpo. Entonces, eso es cultura viva comunitaria. Eso que puede parecer superfluo, digamos, abracémonos más y vivan los artistas, va mucho más allá. Intentemos acercarnos a los políticos, a la gente que está en ámbito de lo público, porque lo público, y es una cosa muy linda también, no es monopolio del Estado ni los políticos, porque eso también es otra cosa que el Estado se ha ido generando como si fuera que lo público, la cosa pública es, ¿no? Lo público lo hacemos cotidianamente nosotros, y lo que tenemos que ir pugnando, negociando cariñosamente con los políticos es trabajar corresponsablemente para que lo público la construyamos corresponsablemente. Por eso los presupuestos tienen que volver. Bueno, me voy a quedar ahí y hagamos un último mini ejercicio para que no se quede solamente en hablado todo esto. Quizás nos acercamos todos, nos acercamos, nos abrazamos. Ya es la ventaja del círculo de que nos iguala a todos de alguna manera. Muy bien. Bueno, vamos a hacer un mini ejercicio solamente para disipar el cuerpo. Entonces, vamos a hacer una mini cancioncita, facilita. Se llama así. Merequetengue, tengue, tengue, merequetengue, tengue, tengue, merequete. Ya, así, no. Merequetengue, tengue, tengue, merequetengue, tengue, tengue, merequetengue, tengue, tengue, merequete. Así va a ser. Merequetengue, tengue, tengue, merequetengue, tengue, tengue, merequete, merequeta. Merequetengue, tengue, tengue, merequetengue, tengue, tengue, merequete, merequeta. ¿Ya? Bueno. Merequetengue, tengue, tengue, merequetengue, tengue, tengue, merequete, merequeta. Merequetengue, tengue, tengue, merequetengue, tengue, tengue, merequete, merequeta. Merequetengue, tengue, tengue, merequeta. Acá. Merequetengue, tengue, tengue, merequetengue, tengue, tengue, merequete, merequeta. Merequetengue, tengue, tengue, merequetengue, tengue, tengue, merequete, merequeta. Ahora moviendo las colitas. Merequetengue, tengue, tengue, merequetengue, tengue, tengue, merequete, merequeta. Bueno, suficiente.